la estructura que va a soportar el tanque, si es que es fiable o no, de acuerdo a las dimensiones de los materiales utilizados, vayan a resistir mm, la cantidad de, por decir, un tanque de diésel o diésel. Entonces, de repente, ese tanque de diésel ya lleno y queremos tenerlo sobre una estructura y quisiera saber, por ejemplo, si esa estructura va a aguantar o no el peso de acuerdo a a la cantidad de litros de diésel que tenga. No sé si me entendiste. Sí, pero bueno, según lo que yo entiendo es que tú quieres básicamente el esfuerzo, pero de la estructura. De la estructura, exactamente. ¿Se puede hacer eso eligiendo el tanque como que ese sea la fuerza que está aplicándose sobre la estructura? Claro, simplemente tú agarras y ¿cómo se llama? Primero que calculas el peso del tanque y luego, ¿cómo se llama? Según el tipo de combustible, sacas cuál es la densidad del combustible La densidad, exactamente. y también, ¿cómo se llama? Con la densidad y el volumen del combustible o la cantidad del combustible también vas a sacar otro peso. Lo único que Así es, sería, lo único que faltaría simplemente sería sumar los dos pesos y añadirle ese peso a la estructura, ¿no? O sea, a la estructura. claro, sin dibujar el tanque, no simplemente añadirle una fuerza nomás, Ah, ya, ya, ya. para que simplifique simplemente el diseño, ¿no? Porque también puedes hacer eso, puedes hacer un tanque, puedes simular el combustible cambiándole ¿cómo se llama? La densidad, pero se te va a demorar demasiado, se te va a cargar muchas cosas. Simplemente le sumas los pesos y lo pones en estructura. Ah, ya, listo, eso era que quería saber. Gracias. Ya, ok. A ver, William, ¿tienes una pregunta? César, tenía una, pero bueno, ahora se me ha agregado uno más. Con el ejemplo anterior, A ver. tú dices que, bueno, no, dibujo la estructura, solamente sumo el peso, bueno, el peso del combustible, ¿no? Claro, y el peso del tanque. De ambos. Claro, el peso de ambos. Y ese peso le doy como una fuerza nada más, digamos, a la planta o a la base, se podría decir, a la base que va a sentar del Claro, tanque de combustible. claro, a la base de la estructura, ¿no? Pero ahora Correcto. como en antes dije, ¿no? Ahora vamos a ver, acá está. Mira. Imagínate que tú tengas así. Imagínate que esta sea tu estructura. Y ahora tu tanque, imagínate que tú le pones una fuerza acá en el medio y automáticamente te va a botar todo alrededor. Pero tú tan solo Se tienes un, comparte por toda el área. claro, pero tú tienes un tanque de repente simplemente muy grande. De repente tienes un tanque así de ese tamaño y lo quieres poner tan solo en este lado. Entonces tú tienes dos opciones, Tendría que agarrar. dibujar ahí. Sí, tú puedes dibujar primerito una platina de este diámetro y ponerle encima. Pero una platina de cuánto? Una platina del diámetro de tu tanque, pero con un espesor de repente podría ser de una centésima. ¿Por qué? Porque no quiero, porque si le añado, porque en el esfuerzo se me va a añadir el espesor, el peso del disco. Y lo que no quiero es eso. Entonces le doy un espesor tan mínimo que sea despreciable para la simulación. Y cuando yo le doy la fuerza, ya no en toda esta estructura, simplemente le doy la fuerza en este disco, la fuerza se va a repartir solamente el diámetro de este disco y voy a hacer una simulación más exacta, como si tuviera un tanque de verdad. Claro, ahí le das el espesor para que no afecte a la estructura también. Claro, porque no es estructura, un espesor tan mínimo que sea tan despreciable, porque no creo que ni siquiera un gramo me puede sumar y no cambia mucho el cálculo y le doy la fuerza en ese disco, encima de ese disco. Y en la unión le doy que sea tipo de unión bonded, ¿no? Que significa que es uno solo, que lo tomo que si fuera uno solo la estructura. Ya, ok, te entendí, César. César, y bueno, la otra pregunta que te quería hacer, bueno, ya yo sé que soporta mi estructura o mi depósito de aceite, de combustible, me va a soportar el peso, Ya. correcto. Pero
digamos, cuando empiece a trabajar, porque esto me imagino que es de una unidad de potencia o algo, ¿no? Algo por el Claro, estilo. con un motor. Y cuando empieza, exacto, y cuando empieza a trabajar, obviamente por adentro va a haber gases internos que se van a mover, todo eso. Va a haber vibraciones. Vibraciones, por ahí ponte que mi estructura en las placas laterales le he puesto de acero inoxidable de 1/8 Ya. de espesor. Entonces, básicamente mi pregunta es, ¿me va a soportar esas planchitas de acero inoxidable de 1/8? Es Bueno, decir, para, cómo saber cómo aumentar, sobre todo aumentar o disminuir, ¿no? El espesor de mi plancha, o si no, cambiarlo a acero inoxidable por otro tipo de acero. bueno, para eso antes tendrías que hacer la simulación, pues. Sin la simulación, en la simulación tú que tú haces, el factor de seguridad te sale 2 o 3, obviamente esas placas te va a soportar, pues. Pero si la simulación te sale menos de uno, obviamente no te va a soportar. Ahora, la simulación que estamos haciendo hasta ahorita simplemente es estático, o sea, no estamos tomando en cuenta las vibraciones. Ajá, Es por eso que cuando hacemos un análisis estático, siempre tratamos de darle 2 de 2.5 a 3 de factor de seguridad, porque ese 2.5 a 3 me está cubriendo ya las posibles vibraciones que haya en esa estructura. O sea, yo para eso me cubro. Pero si es que yo quiero hacer un análisis vibracional, ya le puedo de repente dar un factor de seguridad de 2 a 2.5, porque yo ya estoy tomando en cuenta las vibraciones, pero en este caso no. Acá en el Inventor, donde dice simulación, le vamos a dar edit, acá me dice análisis estático. Después, si no nos alcanza ya tiempo, de repente en las siguientes, unos 20 minutos nomás, es todo igualito que el análisis estático, simplemente se le da una cantidad de vibraciones, un rango de vibraciones de frecuencia. Y simplemente con eso el factor de seguridad va a disminuir, pero va a ser más preciso. O sea, tú ya vas a poder dar un cálculo más preciso. Pero más o menos, entiendo. Entonces, pero siempre, perdón, a ver, pero siempre, ¿cómo se llama? Como te digo, un cálculo estático, dale de 2 de 2.5 a 3 milímetros para que cubras esas posibles vibraciones que hayan. correcto, César. César, la última, por favor. A ver, a ver. Imaginemos que tenemos Ya, correcto. un pistón hidráulico, Ya, ¿correcto? Tengo mi cilindro hidráulico, tengo mi émbolo, mi vástago y obviamente la tapa del cilindro, ¿correcto? ya. Yo puedo hacer este tipo de simulación como has hecho de esta compresora a ese pistón. Es Sí, decir, ¿qué es lo que deseas básicamente obtener? soy perdón. ¿Qué es lo que deseas obtener con esa simulación? O sea, ¿qué cálculo necesitas en esa simulación? Por ejemplo, lo que necesito es cuánto, digamos, ¿no? ¿Qué área necesito para mover, no sé, 300 kilos? ¿Qué área del cilindro? No sé Ah, si me ya. dejo entender. Ah, ya, ¿O ya, qué ya. tamaño de pistón sería para mover 400 kilos? ¿O qué Sí, cantidades de pistones necesito para sumar y para mover, no sé, 500 kilos? claro, ya te Básicamente es entiendo, ya. dimensionar mi pistón. Ujú, mira, eh, te lo voy a hacer en dibujos. No tengo un dibujo de un pistón, pero más o menos es. Claro, algo relativo, como más o menos para Sí, tener una idea al menos. sí. Ojo, en el último seminario, las personas que desean que haga una simulación de un trabajo en particular que ustedes tengan, me pueden mandar al correo o por Megapla o Dropbox, no sé, por cualquier medio y lo podemos hacer ese mismo día. Pero más o menos te voy a decir más o menos lo que necesitas, ¿no? A ver, más o menos acá está bueno, sería así más o menos. Y acá está más o menos tu émbolo. Ya. Primerito ¿cómo se llama? Por acá viene la presión, ¿no? Empujando a tu émbolo. ¿Correcto? Entonces, tú debes mover acá, debes mover otra cosa que tiene una fuerza, un peso. Entonces, lo que tú tienes que hacer es primerito
ponerle una fuerza acá, una fuerza que tú consideres que posiblemente sea la adecuada en Newton. Imagínate que sea 100. Y luego en el otro lado, que es en este émbolo, tú le vas a dar una presión. Tú le vas a dar una presión, no sé, la presión que tú consideres necesaria tal vez. Y entonces vas a ver si la fuerza que tú, o la fuerza que tú botas por este lado, va a ser necesaria para poder empujar lo que tú quieres, pues. O sea, tú vas a tener que poner una fuerza en un lado y otra fuerza en otro lado, o de repente en un lado presión y en otro lado fuerza de acuerdo a tus necesidades, pues. Si acá quieres mover de repente un, no sé, un bloque, tendrás que poner el peso del bloque, ¿no? O sea, ya va de acuerdo a lo que tú quieres, a lo que tú quieres hacer, ¿no? En este caso. ¿Qué es lo que quieres mover o qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, ¿cómo se llama? Hacer. Ahora, si de repente piensas que no es suficiente, entonces ahí entra la tabla paramétrica. Primerito este émbolo le pones como 10 milímetros. Luego le pones 12. Luego le pones 14. Y hasta 20 le puedes poner. Luego haces la simulación paramétrica y luego de repente acá hay un desplazamiento. Entonces, en el momento de poner parámetro, yo voy a poner desplazamiento. Ya no voy a poner factor de seguridad como puse en antes. No voy a poner presión, ni voy a poner otra cosa. Le voy a poner simplemente desplazamiento. Y le voy a decir, yo quiero que este pistón tenga un desplazamiento de repente podría ser de 3 a 4 milímetros. Entonces yo le pongo el rango de 3 a 4 y comienzo a probar. 10 no da, 12 no da, 13, 14 no da, 20 no da, así. Y si veo que con uno de estos justo me da la carrera que yo quiero obtener, entonces ese queda. Le pongo por mover cálculos al modelo y me quedo con ese diseño que yo he montado ya. Más o menos es el proceso que tendrías que tener para un pistón. Ok. César, bueno, la última. Este ensamble de compresor que has hecho y has aplicado una presión, la presión, no me percaté cuánto era, no sé, digamos que sean 200, es compartido a todo el cilindro, ¿no, César? Sí, correcto. Como yo expliqué en antes, ¿cómo se llama? Cuando yo pongo, acá hay simplemente, mira, expando el más del load y está hacer una sola presión. Eso quiere decir que los dos megapascales que yo he puesto está distribuido a todo el cilindro. O sea, simplemente está Ok, distribuido los listo. dos a todo. No sé cuánto equivaldrá cada uno, pero equitativamente está en cada uno los 2 megapascales. Listo, muchas gracias, César. Ya, ok. A ver, Leonardo, ¿tenías una pregunta? Sí, César, era con respecto a lo que cuando tocaste el tema de la vibración. Bueno, una vez me pasó un caso de que hice una estructura, pero me dijeron que no iba a haber vibración. Al final yo usé una soldadura, que acá la definimos como 6011, Ya. y yo le puse así nomás por poner, pero al final, de acuerdo a la vibración que tenía por la revolución y estaba excéntrico, había una excentridad y creaba esa vibración, entonces se empezó a partir la soldadura. La pregunta es, ¿Inventor puede de que yo le ponga un movimiento y, o sea, una vibración y le tenga que decir voy a soldar con este tipo de soldadura? ¿Me puede definir Inventor de que esa soldadura va a resistir la vibración? Correcto. El email te Solo puede... con saberlo. O sea, no Sí, es que te estoy diciendo que... sí, mira, el Inventor sí te puede sacar ese tipo. Como yo dije acá, ahorita estamos haciendo simplemente análisis estático. Estática. Tú lo único que debes cambiar acá es en el número de frecuencias. Lastimosamente ese dato no sabría decirte cómo hallarlo, pero más o menos ¿cómo se llama? El motor o la persona que te va a decir que hay vibraciones te puede decir más o menos cuántas vibraciones pueden haber. Eso se mide en hertz, las vibraciones. En todo caso, tú le puedes preguntar
y más o menos tú, esas vibraciones, acá le vas a dar un rango. Como sabes, las vibraciones no son exactas, pues no va a haber una vibración exacta en cada momento, simplemente va a haber un rango. Es por eso que siempre en Invento te dice, ah, ya, voy a dar un rango. Y en ese rango te va a sacar las posibles roturas para cada rango del diseño que le has dado, ¿no? Y ya más o menos tu factor de seguridad sí va a bajar un poco, pero va a ser más preciso. Pero sí lo puedes Ya, sacar. el asunto era, Y ahora el tema de el asunto, soldadura era ¿cómo se llama? sí, Le vas a tener que dar un tipo de soldadura de acuerdo al que tú desees. Por ejemplo, el acá al ensamble. momento, por ejemplo, vamos a sacar primerito, vamos a sacar finalizar, y donde dice entornos, te dice convertir este ensamble a soldadura. Tú le vas a dar convertir a soldadura y le vas a poner sí, y le vas a decir qué tipo de soldadura tú quieres ahora utilizar. Le vas a dar, no, Ah, ya, te recomiendo que le des en normal siempre, eh, para el tema de planos que no le hemos tocado, pero en el tema de planos, sacar planos te crea un problema cuando pones inseparable, te recomiendo que lo pongas siempre normal y aquí vas a elegir el ya. tipo de soldadura con el que va a ser con el que va a ser ¿cómo se llama? Soldado, ¿no? En este No, que va a ser entorno, unido. claro, en este entorno no te da el tipo de soldadura de 70-11, 60-11, 70-11, no te da ese tipo de soldaduras, pero te va a dar el tipo del material de la soldadura. Ya, Tú ya en otro caso ya podrías elegir el tipo de soldadura, pero en este caso no. Me parece que en design ya, muy bien. sí puedes elegir, pero ese es, en otra oportunidad lo estaré dictando también. Hay una opción acá, Sí, parece sería que para bueno saber. que revise ese tema para luego, como un tema, un nuevo tema como para poder participar en un curso nuevo. Sí, ahí no te preocupes, ahí ¿cómo se llama? Aquí vas a poder ver los tipos de soldaduras. Ahí sí te dan con 60-11, pero en este caso, en el entorno no, simplemente dan la soldadura nomás. Pero sí se puede sacar. Ok, listo, gracias. Ya. A ver, Rafael dice, añadiendo a la pregunta del amigo, ¿se podría hacer un ejemplo cómo afecta un sismo a una estructura, porfa? Mira, en el Inventor no te saca como un sismo. Primeramente que las vibraciones, el tipo de análisis estructural que te bota Inventor es muy simple. Simplemente te da unas vibraciones aproximadamente de esta forma. O sea, las vibraciones que estén así. Que la estructura sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cuando pones un peso y luego lo sacas, pones un peso y luego lo sacas. Igual que el motor, ¿no? El motor como está dando vueltas, hace esto, ¿no? Y más o menos es el tipo de vibración que te saca Inventor. Ahora el sismo tiene varias formas, puede tener esta forma, también puede tener esta forma, puede tener esta forma el sismo, y eso sí no te saca Inventor. Es demasiado, el entorno que es de vibraciones en Inventor es demasiado simple como para sacar ese tipo de vibraciones según sismo. Ok, Rafael. Muy bien. Ahora vamos a tomar un descanso de 5 minutos y luego comenzamos justo con el tema de soldadura. Vamos a poner fuerzas, pero ya con soldaduras. De paso que, a ver, antes Molina tiene una última pregunta, ahora vamos a ver. Dime, Molina. César, una consulta. Dentro de este curso se va a ver el tema de análisis de bearing, que da la opción de análisis. Sí, vamos a ver también el análisis que es como tú me dices, de bearing, para ver el tema de las fuerzas axiales y radiales que nos ocasiona por la puesta de un rodamiento, ¿no?
Sí, vamos a ver este tema, no te preocupes. Ya, una consulta con respecto a ese mismo, mira, con respecto a ese análisis, esa opción también sirve para poder realizar análisis a, a orejas de izaje o asas de izaje, que son estas piezas de acero que sirven para hacer maniobras